Bienvenidos al Sentido de la Fe. San Germán de Auxerre emerge en el ocaso del Imperio Romano de Occidente como una figura paradigmática que encarna la tensión creativa entre la vocación secular y la divina, entre la administración temporal y el servicio pastoral. Obispo del siglo V, su vida ilustra con singular claridad la antropología católica que comprende al ser humano como una unidad indivisible de cuerpo y alma, creada a imagen y semejanza de Dios y destinada a realizar su plenitud en la conformación con la gracia divina. En un contexto histórico marcado por la transición de la Iglesia perseguida a la Iglesia imperial, Germán personifica la respuesta a la llamada universal a la santidad, demostrando cómo la fidelidad en las realidades temporales, incluyendo el trabajo y la organización comunitaria, puede ser el camino de configuración con Cristo. Su labor en la ordenación de las estructuras laborales y la defensa de la ortodoxia frente a las herejías pelagianas no fue una mera actividad social, sino una expresión concreta de la caridad pastoral que busca ordenar todas las cosas hacia el fin último del hombre, la comunión con Dios. Desde su formación como jurista y magistrado imperial hasta su consagración episcopal, su existencia refleja la armonía entre la razón iluminada por la fe y la autoridad puesta al servicio de la verdad, ofreciendo un modelo de perenne integración entre la fe y la vida. La Galia del siglo V constituyó un escenario de profunda crisis política, social y religiosa. El Imperio Romano, debilitado por las invasiones bárbaras y la fragmentación interna, veía cómo sus estructuras se desmoronaban mientras la Iglesia asumía progresivamente roles de gobierno y asistencia. En este marco, la figura del obispo se erigía como un pilar de estabilidad, ejerciendo funciones que excedían lo pastoral para abarcar lo judicial, lo administrativo y lo social. Germán de Auxerre nació en una familia aristócrata galorromana, fue inicialmente gobernador de la provincia de Armónica, donde adquirió experiencia en la administración pública y la regulación de los asuntos civiles, incluyendo el trabajo comunitario y la organización de los recursos. Su elección como obispo de Auxerre en el año 418, narrada por Constancio de León en su Vita Germani, capítulo 1 y 2, no fue un abandono de lo temporal, sino una transfiguración de sus capacidades al servicio de una misión superior. El pelagianismo, herejía que negaba la necesidad de la gracia para la salvación, exaltaba la autosuficiencia moral del hombre. Representaba una amenaza particularmente insidiosa en este contexto, pues corroía los fundamentos de la antropología cristiana al desconocer la naturaleza humana y la primacía de la acción divina. Frente a ella, la ortodoxia, defendida por Germán, afirmaba la dignidad de la persona como criatura necesitada de la gracia y redimida por Dios encarnado. Su labor en la ordenación del trabajo comunitario, documentada en la organización de las propiedades eclesiásticas, la regulación de los horarios laborales, de las obras diocesanas y la promoción de actividades económicas orientadas al sustento de los pobres, debe entenderse en esta clave, no como una mera imposición de normas, sino como una aplicación concreta de la doctrina de la creación y la redención, que reconoce el trabajo como participación en la obra creadora de Dios y medio de santificación personal y comunitaria. La vida de San Germán Auxerre, narrada de manera primaria por Constancio de León en su Vita Germani, constituye un testimonio elocuente de la acción de la gracia que transforma una existencia dedicada al servicio temporal en un camino de santidad. Tras una brillante carrera como magistrado imperial, durante la cual ejerció con equidad la administración de justicia y la organización del trabajo público, Germán fue llamado por la comunidad de Auxerre a asumir el episcopado tras la muerte del obispo Amador. Este llamado, que inicialmente resistió, representó un punto de inflexión en su respuesta vocacional. Abandonó las insignias del poder secular para abrazar la pobreza evangélica y dedicarse por entero al servicio de su grey. Su formación jurídica y su experiencia en la gestión de lo temporal no fueron desechadas sino transfiguradas. Las puso al servicio de la caridad pastoral, regulando el trabajo comunitario en las obras de la Iglesia, organizando la ayuda a los pobres y defendiendo a los débiles,
de los abusos de los poderosos. Un episodio significativo narrado en La Vita, capítulo 3, ilustra su enfoque. Al encontrar a campesinos oprimidos por impuestos injustos, Germán no solo intercedió ante las autoridades, sino que organizó trabajos comunitarios en las tierras de la iglesia para asegurar su sustento, integrando la caridad con la promoción de una economía justa. Sus dos viajes a Britania en el año 429 y 447 para combatir el pelagianismo demuestran su firmeza en la defensa de la ortodoxia, pero también su capacidad para dialogar con la cultura local y mostrar la coherencia de la fe y la razón. En el primero de ellos, según relata Constancio, capítulo del 12 al 18, Germán utilizó su formación retórica y jurídica para debatir con los herejes y exponer la verdad de la gracia, al tiempo que organizaba la comunidad en prácticas de trabajo y oración que reflejaban la armonía entre la acción humana y la dependencia de Dios. Germán encarnó la virtud de la prudencia que le permitía discernir el bien concreto de las circunstancias históricas particulares y la justicia que le impulsaba a dar a cada uno lo suyo, especialmente a los más vulnerables. Su vida fue una muestra de cómo la entrega total a Dios involucra todas las dimensiones de la persona, su inteligencia para discernir la verdad, su voluntad para adherirse a ella y su cuerpo para servir incansablemente a los hermanos. La existencia de San Germán de Auxerre se erige como un modelo de vocación que ilustra la humanización del hombre a través de la gracia. Su tránsito del foro secular al altar episcopal no supuso una negación de su pasado, sino un cumplimiento en una síntesis superior, donde lo natural es asumido y elevado por lo sobrenatural. En su labor de ordenación del trabajo comunitario, Germán aplicó los principios de la doctrina social de la Iglesia, aunque todavía no estaba definida. Reconoció el trabajo como expresión de la dignidad de la persona, medio de sustento familiar y aportación al bien común, pero también como ámbito de santificación y caridad. Frente a la tentación pelagiana de la autosuficiencia, su acción pastoral subrayaba que todo trabajo humano para ser fecundo debe estar sostenido por la gracia y orientado a la gloria de Dios. Frente al desorden moral y social de su tiempo, promovió una ética del trabajo basado en la justicia, en la solidaridad y en la preferencia por los pobres, prefigurando el ideal de benedictino de ora et labora. La experiencia pastoral de Germán permite articular con precisión una antropología teológica que entiende la humanización como proceso de comunión con Dios. No se trata meramente de la mejora ética del sujeto, sino de la elevación ontológica de la criatura por la acción de la gracia. En términos prácticos, ello significa que las ocupaciones humanas, incluida el trabajo, no son externamente añadidas a la vida cristiana, sino el ámbito mismo donde la conformación con Cristo se verifica y se educa. Así, la regulación pastoral de las actividades económicas y laborales adquiere una doble dimensión. Por un lado, orden social que protege a los vulnerables y por otro, escuela espiritual donde la disciplina, la solidaridad y la caridad configuran ámbitos de santidad. En esta perspectiva, la noción de una proyección existencial hacia el bien sobrenatural, lo que aquí hemos llamado proexistencia, tiene su fundamento en la primacía ontológica de la criatura en relación con su origen y destino, la preexistencia teológica de Cristo. La historia personal y comunitaria se realiza conforme a un principio originario que la trasciende y orienta. Aplicado a Germán, este esquema explica por qué su acción administrativa no fue mera gestión técnica, sino ejercicio sacramental de la autoridad episcopal. Al ordenar el trabajo y las obras de la diócesis, promovía simultáneamente la justicia social y la santificación de los agentes humanos. Como señala La Vita, capítulo 4, Germán ordenaba los trabajos de los campos y los talleres de manera que, mientras las manos se ocupaban en las tareas, el corazón se elevaba a Dios, ilustrando así la idea patrística de la teosis o divinización, donde la actividad humana se convierte en participación de la vida divina. La figura de San Germán de Auxerre interpela al creyente contemporáneo en un mundo donde el trabajo es con frecuencia reducido a mera mercancía o instrumento de autorrealización individualista. Su testimonio nos recuerda que toda actividad humana, incluida el trabajo, está llamado a ser espiritualizada, convertida en oblación agradable a Dios y al servicio de los hermanos. La virtud central que brilla en su vida es la caridad pastoral que le impulsó a poner sus talentos naturales y sobrenaturales al servicio del bien común,
defendiendo incansablemente la verdad y promoviendo la justicia en las relaciones laborales y sociales. En nuestro tiempo, marcado por nuevas formas de idolatría política economicista que absolutizan lo temporal y marginan a Dios, el ejemplo de Germán nos desafía a vivir nuestra vocación específica, ya sea en el mundo profesional, familiar o consagrado, con esa misma coherencia radical evangélica. Su vida es una llamada a resistir la tentación de la mundanización que separa la fe de la vida y a construir, desde las realidades cotidianas del trabajo y la comunidad, auténticas células de la ciudad de Dios. Que su intercesión nos obtenga la gracia de discernir la voluntad de Dios en nuestras circunstancias concretas y de responder con generosidad para que, como Él, podamos ser instrumentos de transformación evangélica en el mundo, ordenando todo, el trabajo, la cultura y la sociedad, hacia Cristo, Señor de la historia y fin último del hombre. Así, la ordenación del trabajo que Germán promovió no fue solo una respuesta a las necesidades específicas de su tiempo, sino un acto de culto espiritual que prefigura la restauración final de todas las cosas en Cristo, cuando Dios sea todo en todos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Que Dios los bendiga y la Santísima Virgen de Guadalupe interceda por nosotros.